Hola, buenas tardes. Me llamo Antonio José Escorcia Fernández. Voy en el tercer semestre de Ingeniería en Sistemas y pertenezco a la UNAD Puerto Colombia. Como pueden ver, a un costado se encuentra mi foto anexada y ahora voy a pasar con la explicación. La evolución histórica, la evolución sobre las bases de datos, como pueden observar, inicia antes de 1970 hasta la actualidad. Aquí pueden observar que en mi línea del tiempo está 1970, 1976, 1990 y los 2000. Ahora pasemos con la explicación de lo que yo elegí en cada año como explicación importante. En 1970, antes de que existieran las bases de datos modernas, la información se grababa en archivos independientes. Esto generaba muchos problemas como desorden y inconsistencia y muchos datos repetidos. Cada programa tenía su propia información y era difícil compartirla. Eso vendría siendo la explicación antes de los años 1970. A partir del año 1970 en adelante, el modelo fue relacional. Gracias a Edgar propuso el modelo relacional. Este modelo organizó la información en tablas y las ayudó a relacionarse entre sí. Gracias a esto, los datos como tal empezaron a manejarse de forma más lógica, segura y estructurada. Pasando a 1976, el modelo y la entidad relación. Luego apareció el modelo entidad-relación propuesta por Peter Chen. Este modelo en particular nos permitió diseñar las bases de datos antes de crearlas, usando diagramas con entidades, atributos y relaciones. Es como hacer un plano antes de construir una casa, como hacen hoy en día, primero los planos y después la casa. Después pasó la década de 1980 con el DBMS y SQL. En esta etapa es como una de las más importantes. Surgen los sistemas gestores de bases de datos o DBMS. También, también se empezaron a popularizar el lenguaje SQL, que nos ayudaba y nos permitía consultar, modificar la información fácilmente sin ningún problema. Esto principalmente facilitó que muchas empresas empezaran a usar las bases de datos sin ninguna inconveniente. Pasando a 1990, llegando la expansión empresarial en los años 90, las bases de datos se volvieron prácticamente un pilar fundamental en las empresas, bancos, hospitales, universidades y prácticamente en todo el ámbito laboral y mucho más. Ayudó a fortalecer la seguridad, las reglas para mantener la integridad de los datos. En los años 2000 en adelante, o 2000 para ser más exacto, cuando empezó la integración con Internet, con la llegada del Internet en sí, las bases de datos comenzaron a utilizarse en páginas web, aplicaciones y muchas cosas más, que a pesar de que no parezcan como tal, albergan demasiada información y les ayuda a mantenerse al tanto de todo lo que pasa. Y esto les permitió manejar grandes volúmenes de información en tiempo real, cosa que todavía pasa hoy en la actualidad. Y en la actualidad, con la llegada de la inteligencia artificial y la
automatización. Actualmente las bases de datos se integran con inteligencia artificial, sí, y algoritmos demasiado avanzados. Ahora se pueden optimizar automáticamente, analizar datos en tiempo real, como les estuve comentando, y mejorar aún más su rendimiento sin tanta intervención humana, porque digamos que la hacen de tal manera para que se vuelva muy independiente. En conclusión, lo que les quise explicar con todo esto y con mi línea de el tiempo desde antes de 1970 hasta la actualidad es que las bases de datos han evolucionado desde simples archivos desorganizados hasta sistemas inteligentes y fundamentales que no necesitan tanta mano humana para poder guardar, organizar y albergar demasiada información sin necesidad de perderse. Pasando Pasando a a los conceptos que yo seleccioné, como primero, elegí la normalización. La normalización como tal, ¿cómo lo explicaría? Bueno, prácticamente, bueno, para darles una breve explicación, la normalización básicamente es una forma de organizar bien las tablas en una base de datos, lo que busca que la información no se repita muchas veces y que esté bien estructurada sin ningún problema. Por ejemplo, si en una tabla repito el mismo dato, muchas veces eso puede generar muchos errores cuando ya la quiera modificar y puede causarme demasiados problemas. Entonces, la normalización en específico ayuda a dividir la información de forma más lógica, más estructurada para que cada dato esté donde corresponde y sin necesidad de estar tan repetido. Una palabra, en palabras más simples, es como poner orden a un archivo lleno de papeles. Separa lo que va a necesitar, lo que vea repetido no le sirve, eso solamente se queda con uno solo. No le sirven que tenga tanto almacenado, archivos almacenados y que sean iguales en cada carpeta para que no haya desorden ni información duplicada, como les estaba explicando. De segundo tenemos el lenguaje SQL. Ahora mismo el lenguaje SQL es el lenguaje que usamos para comunicarnos en las bases de datos. Es como el idioma que le hablamos a las máquinas para decirle qué queremos hacer. Con SQL podemos crear tablas, agregar datos, buscar información. Y me quieren agregar información. Voy a quedar acá. Modificar registros e incluso eliminar información que no nos esté causando problemas o que nos sirva. Por ejemplo, si quiero saber cuántos estudiantes hay registrados en una base de datos, uso una consulta en SQL y la base de datos me responde. Entonces, básicamente, SQL es la herramienta que nos permite dar instrucciones y obtener información. Pasando como tercero, elegí la independencia de los datos. La independencia de los datos significa que los datos pueden modificarse y reorganizarse sin afectar los programas que los utilicen. Digamos que hacen ese proceso como en un segundo plano sin alterar lo que está pasando internamente. Y, y como pueden ver, esto permite hacer cambios en la estructura interna, mejorar el sistema sin tener que rehacer todo desde cero, como le estaba comentando. Y prácticamente yo lo entiendo y lo veo como la ventaja de poder hacer y ajustar y hacer ajustes en las bases de datos sin dañar las aplicaciones que trabajan con ella. Como tendencia, una de las tendencias más fuertes es el uso de datos en la nube, prácticamente lo que usamos actualmente y lo que más se usa
en las universidades y en el trabajo, principalmente con las universidades y con los estudiantes al momento de enviar un link o una información para que un profesor pueda verla desde la comodidad de su casa hasta hasta en el trabajo. Y como pueden ver, no es necesario tener servidores físicos en una empresa para guardar la información, sino que la información queda en una plataforma en Internet, donde difícilmente puede estallarse la información o perderse. Por lo mismo, todo se guarda en la nube. Y gracias a este modelo, las organizaciones como tal pueden acceder a la información desde cualquier lugar, como les comenté, es- escalar la capacidad según la necesidad, reducir costos e infraestructura, mejorar la seguridad y las copias de respaldo, que sin importar que se te borren los documentos o los datos, como se mantienen en la nube, puedes recuperarlo. Además, la mayoría de las empresas, prácticamente todas, están mirando su sistema tradicional de servicio, no, su sistema tradicional a servicios en la nube, como Google Cloud, Microsoft Azure y Amazon RDS. Y como ejemplo sobre las bases de datos, yo elegí un hospital. Un hospital utiliza una base de datos para almacenar información de los pacientes, datos personales e historial médico o clínico. Para la cita médica, para darle citas médicas a alguien, resultados de los exámenes, para que un examen que me dan a mí no se lo vengan, digamos que la base de datos no se lo venga a dar a alguien más o a mi hermano o a un desconocido. Y los medicamentos y tratamientos, le dice al encargado en la farmacia cuántos medicamentos debe darme a mí y cuál medicamento en específico. Y también la información del personal médico, lo más importante. ¿Por qué se necesita una base de datos? Porque principalmente en un hospital debe manejar mucha información de manera organizada y segura porque primero es un hospital y está en juego la vida de muchas personas. Por ejemplo, cuando un paciente llega a consulta, el médico puede acceder rápidamente a su historial clínico solamente con su nombre e información personal, ver diagnósticos anteriores y revisar tratamientos y poder observar qué se le ha hecho a la persona para no volver a repetir los procesos. En la práctica, ¿cómo vendría funcionando? Cuando se registra una cita, se guarda la información del paciente, nos asignan un médico un día, una hora para poder llegar y los diagnósticos se guardan en la base de datos del hospital y cuando ya estén listos tú puedes acceder a dicha plataforma y ver los resultados sin necesidad de ir al hospital. En resumen, la base de datos nos permite que el hospital trabaje de forma más rápida, organizada, segura, principalmente porque con lo que se está jugando es con la vida de las personas, garantizar una buena atención al paciente y no dejarlo como que sin información. En conclusión, la base de datos como tal es algo que marcó y está marcando un antes y un después con la sistematización y el guardado de información en la nube o sí, en la nube, porque nos está ayudando a organizar, a gestionar la información de una manera más segura, eficiente, más rápida y sin ningún problema. Los buenos diseños nos ayudan y nos permiten evitar errores, mejorar el rendimiento, facilitar la toma de decisiones. Hoy en día es fundamental para el funcionamiento de las empresas y sistemas digitales. No solo las empresas, como les comenté, los hospitales, las universidades, los colegios, una guardería, hasta una panadería, porque mejor dicho, la base de datos de los trabajadores, hasta algo tan básico puede tener eso.
Y principalmente esta universidad que como es abierta ya a distancia, alberga una base de datos inmensa de muchos estudiantes y profesores y mucha información que se le reparte a cada área en específico. Muchas gracias por escuchar mi explicación. Chao.